Bueno, estamos conversando con Mónica Baltodano, que es una veterana dirigente sandinista, comandante guerrillera durante la Revolución Sandinista, luchadora desde muy joven contra la dictadura somocista, con importantes responsabilidades políticas y militares en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que fue durante el gobierno antes del gobierno fue jefa militar en dos regiones distintas, estuvo en el Estado Mayor de la insurrección de Managua y bueno, toda su trayectoria la pueden buscar todos los escuchas y lectores y vamos a destacar entre sus obras Las Memorias de la Lucha Sandinista. Es una tetralogía donde nos cuenta toda la historia de la Revolución de Nicaragua y el nacimiento y el triunfo del sandinismo. Mónica actualmente no pertenece al gobierno ni al partido FSLN y ante la situación crítica que se ha dado en las últimas semanas de abril, ha tenido una postura política muy clara que queremos conocer. Presentada así para todos los escuchas y lectores, Mónica, te queremos preguntar eh, cómo ha sido el desencadenante de esta crisis que ha costado muchas vidas en el pueblo nicaragüense. Bueno, muchísimas gracias, Abel, por esta hermosa oportunidad de dirigirme al pueblo de Argentina a través de este programa. Quiero decir que el mes pasado, en abril, ya estamos en el mes de mayo, eh, se ocurrieron dos acontecimientos que movilizaron a grupos estudiantiles que nunca antes, en los 10 años, 11 años del gobierno de Daniel Ortega, se habían movilizado. Uno fue un incendio en una reserva biológica, fueron más o menos 5.000 hectáreas de bosques completamente vírgenes, y los jóvenes consideraron que el gobierno no estaba haciendo lo suficiente para pararlo, pero también de que tenían responsabilidad por haber permitido que colonos entraran a la reserva en la cual son territorios indígenas. ¿Dónde está Y ubicada, ahí se dónde está ubicado la, esa reserva? y, y está ubicado en la costa caribe de Nicaragua, entre el río San Juan, donde también hay otras reservas, y lo que es la región del sur, del Atlántico Sur, que se llama Bluefield, y toda esa parte que es de población afrodescendiente. Es una reserva muy extensa, de unos 5.000 kilómetros cuadrados, y sus afectaciones son muy graves porque hay una enorme variedad de, de, de variedades de árboles y también de animales, y por eso ha sido considerada una reserva biológica de la humanidad. ¿Cómo se desencadenó este conflicto con la reserva? Bueno, los estudiantes salieron a demandar que el gobierno actuara juntamente con varias organizaciones que pertenecen a una coalición de organizaciones pro medio ambiente o ambientalistas, que quisieron ir al lugar a ser testigos directos de lo que estaba pasando, a hablar con las comunidades indígenas, y fueron impedidos porque fue declarado zona militar. Entonces se produjo un movimiento espontáneo en algunas universidades que decidieron manifestarse, y estas manifestaciones fueron reprimidas con el clásico modo que han sido reprimidas todas las manifestaciones desde el año 2007, en que subió al gobierno Daniel Ortega. Es el uso de fuerzas civiles, que ellos llaman simpatizantes del gobierno, que organizan lo que se llaman contramarchas, pero en estos grupos van fuerzas que nosotros hemos identificado como fuerzas de choque con entrenamiento militar,
algunos de ellos desmovilizados de fuerzas especiales del ejército, de la policía, que actúan dentro de esas, digamos, manifestaciones o contramarchas como grupos que van y golpean y agreden y siembran el terror. Eso hicieron en esa manifestación de los muchachos que protestaban por lo que llamaban la inoperancia del gobierno frente al incendio, y ya eso empezó como a caldear los ánimos. Días después, 4 o 5 días después, lanzó el gobierno una resolución ejecutiva que anunciaba la reducción de las pensiones de los pensionados, de los jubilados, en un 5%, y el incremento de las aportaciones, tanto de la parte patronal como los empleados, en un caso de 2%, casi 3%, y en el otro 0.75%. Supuestamente para enfrentar una crisis estructural que viene enfrentando el sistema de seguridad social desde hace varios años, y que había puesto en evidencia no solamente problemas tal vez de desorganización, pero también de mal manejo de los recursos de la seguridad social. ¿Qué ¿Cuántos mal más, manejo? Mónica? ¿Sí? ¿Cuántos más o menos afiliados, asalariados son los aportantes de la seguridad social? Mira, el problema estructural de nuestro sistema de seguridad social es que la economía es altamente informalizada, y por lo tanto los cotizantes, no tengo ahorita exacto el número, pero los cotizantes es una mínima parte de la sociedad, y en ese consiste el problema estructural. Y en la medida en que pasa el tiempo, son más, digamos, van siendo, se ha incrementado digamos, la esperanza de vida de los nicaragüenses, entonces se incrementa el número de, de, de jubilados, sin que realmente haya una política de incremento de los cotizantes, porque la informalización ha llegado a tal punto que prácticamente el 80% de la economía es informal. Entonces, eh, la carga del seguro social recae sobre un porcentaje muy pequeño de la economía. Ese es un problema estructural que algunos economistas venían advirtiendo, que nosotros estábamos teniendo una oportunidad enorme en el país debido a que la población económicamente activa se ha incrementado muchísimo, y se habla de que teníamos la posibilidad de un bono demográfico, pero que tenía que corresponderse con políticas de Estado que incrementaran el empleo formal, que incrementaran la incorporación de la gente a la actividad formal, o la incorporación de la actividad formal a algunas formas de seguridad social. Pero eso no se hizo, y entonces se llegó hasta un límite de un déficit enorme del sistema de la seguridad social, que el Fondo Monetario Internacional le empezó a presionar al gobierno, y el gobierno tomó de manera, digamos, unilateral esa salida sin haber hecho ningún diálogo, ninguna consulta, y lo anunció de un día para otro. Y eso fue lo que provocó, fue lo que provocó las primeras manifestaciones después de las de Indio Maíz. Fueron manifestaciones principalmente de estudiantes y de jubilados. Mónica, yo acá hemos leído que el gobierno argumenta que en parte del déficit del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social es porque se han dado muchas pensiones para víctimas de la guerra en la época de la contrarrevolución. Mira, eso es completamente falso, porque en los años 80 se creó un 0.5%, o sea, un 0.5% de lo que pagan los cotizantes va a un fondo que es para pagar
las pensiones de las víctimas de la guerra. Eso fue creado en los años 80. Y según los expertos con los que nosotros hemos consultado, ese fondo, durante los gobiernos de Violeta Chamorro y el gobierno alemán, prácticamente no se usaron. Ese fondo está ahí, todos los que cotizamos una partecita para un fondo para pensiones de víctimas de guerra. Y hay más bien un superávit, o sea, como obviamente hay mucha gente que se ha ido muriendo, madres que ya han perecido, entonces el fondo es mayor que lo que realmente se paga a las víctimas de guerra. Lo que sí el gobierno dice que es verdad, que en el último periodo de gobierno, los jubilados o personas en edad de jubilación que no habían logrado llegar a cotizar las 750 semanas que dice actualmente la ley de seguridad social, que tenés que haber aportado 750 semanas. Y entonces había una disposición que decía que si habías aportado 500 semanas, tenías derecho a una pensión reducida. Y eso no se había hecho efectivo en los años anteriores. Entonces, después de que ganó el gobierno Daniel Ortega, se generó un movimiento de ancianos que no habían logrado cotizar las 750 semanas para demandar que se cumpliera lo que ya estaba establecido en la ley, que era una pensión que se llamaba una pensión reducida. Y ese movimiento fue incrementándose, y hubo un momento en que fue respaldado por los jóvenes, e inmediatamente que empezaron a respaldar los jóvenes, hubo una represión muy fuerte aquí en Nicaragua, que se llamó la represión contra el movimiento Ocupa INS, porque los ancianos llegó un momento en que se apostaron frente a las oficinas de seguridad social y llegaban los jóvenes a cantarle, a hacer actividades nocturnas. Entonces en una noche fueron brutalmente reprimidos, capturados, apaleados, las muchachas les quitaron la blusa y les robaron celulares, cámaras, guitarras, y algunos hasta los automóviles. Llegaron 5 automóviles, fueron perdidos. Entonces al día siguiente el gobierno empezó a dialogar con los ancianos, hasta el día siguiente de esa represión. Y Mónica, contó a la dirigencia del movimiento y se incorporó ese grupo de ancianos. Y efectivamente esa ha sido una discusión que se ha tenido, de que si esa incorporación acrecentó, digamos, o profundizó la crisis del seguro social. Mónica, ¿cómo vos describirías la política en general del gobierno de Ortega, el proyecto socioeconómico, sus alineamientos a nivel internacional, para explicar por qué estas medidas se llevan adelante en este momento y cómo se insertan en un proyecto más de fondo? ¿Cómo caracterizarías vos al gobierno? Bueno, hay que decir que desde antes de que Daniel Ortega llegara al gobierno, él había sufrido unas mutaciones muy evidentes. Él había empezado a desplazarse hacia la derecha. ¿Por qué lo decimos? Porque él aprobó, por ejemplo, la incorporación de Nicaragua. Se fueron los votos del Frente Sandinista en el Parlamento los que aprobaron la incorporación de Nicaragua al CAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos, cosa que había un movimiento en todo Centroamérica rechazando eso como una medida que solo iba a favorecer los mercados y los grandes capitales. Y tenemos muchas otras muestras de que él le venía acercando sus posiciones a posiciones neoliberales y de derecha. Pero cuando llegó al gobierno eso fue clarísimo, porque lo primero que hizo fue anunciar que iba a gobernar en alianza con el gran capital, a través de lo que ellos llaman el proceso de reconciliación o proceso digamos, de alianza público-privado. Y entonces se empezó a entender con el COSEP, que es digamos, la organización empresarial de Nicaragua, que agrupa todas las cámaras empresariales, y además empezó a adoptar una serie de medidas claramente
de apertura a la inversión sin ningún tipo de medidas, digamos, de control. Es decir, toda inversión que venga es buena, aunque sea una inversión que está orientada netamente a extraer nuestros recursos naturales, a extraer la riqueza, a aprovechar que tenemos la mano de obra más barata de todo Centroamérica, son los salarios peor pagados de todo Centroamérica. Y entonces la lógica en la que él se alineó es una lógica absolutamente neoliberal. ¿Qué pasa? Que esta lógica la ha empujado a la par que él siguió manteniendo una retórica, un discurso que aparecía como que seguía siendo de izquierda, seguía siendo revolucionario, de tal manera que empezó caracteriza su gobierno como un gobierno cristiano, socialista y solidario, así lo llama, ese es su lema principal. Y en la práctica, hacer las políticas neoliberales más duras, tan es así que Nicaragua ha sido considerada por el Fondo Monetario Internacional como una economía boyante, que llena todos los parámetros que ellos imponen a los estados desde el punto de vista del neoliberalismo, absoluta libertad de mercado, reinado de mercado, favoreciendo todos los tratados que de alguna u otra manera han convertido a Nicaragua en un país realmente con un 98% de la economía está en manos privadas. Todo lo que era propiedad social ha sido privatizado, ya sea a favor de los grandes capitales o a favor de la familia gobernante. El hecho de que sea un 98% de la economía en manos privadas ha sido vendido por el Fondo Monetario Internacional como un ejemplo a seguir para el resto de América Latina. Entonces, para nosotros, pues, el modelo que impulsa Daniel Ortega es un modelo absolutamente capitalista, de los más duros, de los más neoliberales, y dentro de ellos se inscriben estas políticas como la que mencionamos. Por ejemplo, en el sector educación, Nicaragua no ha mejorado en absoluto el porcentaje del PIB dedicado a educación. Nosotros estamos por debajo de Honduras, por debajo de Bolivia, cuando antes nosotros teníamos, en los años 80, teníamos mejores porcentajes del Producto Interno Bruto dedicado a la educación. Mónica. No tuvimos, digamos, en términos de economía, ningún cambio estructural. Todo lo contrario, se ha reconcentrado la riqueza en pocas manos. Por ejemplo, la tierra. Una de las cosas más hermosas que hizo la revolución de los años 80 fue la reforma agraria. Se entregaron tierra a los campesinos, se crearon cooperativas en sectores muy importantes de la economía del país. Hoy sobreviven unas cuantas cooperativas porque todo se ha privatizado. Y el mismo sandinismo del gobierno se han dedicado a comprar tierra a los campesinos que no tienen financiamiento, a las cooperativas que no pueden sobrevivir debido a que no hay políticas que lo favorezcan. Entonces, es un sistema capitalista puro y duro el que nosotros estamos viviendo en Nicaragua. Mónica, justamente en ese tema hemos leído acá que los fondos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social han sido puestos como garantía de la inversión extranjera directa. Y así es, además de ser puestos como garantía de inversión extranjera directa, han sido colocados en negocios riesgosos, en proyectos de construcción de edificios que ahorita están completamente vacíos, y todo eso lo ha sabido la ciudadanía. Además, hay otras cosas. Por ejemplo, Nicaragua manda cada año a Costa Rica o a El Salvador miles de nicaragüenses afectados por el cáncer. ¿Por qué? Porque hay convenios con entidades privadas
que aplican radiaciones a la gente con cáncer, en vez de que el Seguro Social instale acá su propio mecanismo de radiaciones o de aplicaciones de las tratamientos para el cáncer. Entonces, hay una serie de mecanismos mediante los cuales el INS o el Instituto de Seguridad Social ha administrado de forma verdaderamente dudosa los recursos de los cotizantes, y eso es lo que genera el rechazo de la gente cuando le anuncian que el que va a pagar los platos rotos es el jubilado o el trabajador o incluso el mismo empresariado. En Eso términos, perdóname, Mónica, en términos de... Mónica. ¿Sí? En términos de salud, que vos estabas mencionando antes, sabés que aquí en Argentina se está discutiendo la despenalización o legalización del aborto. ¿Cuáles han sido las políticas de Daniel Ortega en ese sentido en relación a lo que se había avanzado después del proceso revolucionario? Sí, en el año creo que fue 2006, en el 2006, en plena campaña electoral, Rosario Murillo, la esposa de Daniel Ortega, dio un discurso diciendo que estaban a favor de la vida, estaban en contra del aborto porque ellos eran cristianos, y entonces dieron su voto, el voto de los diputados del Frente Sandinista, para retroceder una conquista que era del siglo XIX con la Revolución Liberal de 1893, que era el establecimiento de que cuando esté en riesgo la vida de la mujer, se puede interrumpir el embarazo. Estás hablando exclusivamente del aborto terapéutico. Ese, que es lo mínimo que se puede pedir para tener derecho a un aborto, fue eliminado no solo por el voto, sino por la gestión de la bancada orteguista, le digo yo. Entonces, nosotros llevamos una lucha dentro de las organizaciones de mujeres desde entonces, unas simplemente pidiendo regresar a lo que teníamos desde el siglo XIX, que es el aborto terapéutico, y otras obviamente planteando el derecho de la mujer a decidir libremente cuándo tener sus hijos, y por eso tener derecho al aborto en casos determinados. Eso, las posiciones del gobierno y de Daniel Ortega y particularmente de Rosario con estos temas son verdaderamente retrógradas. Y conjuntamente han empujado una permanente persecución a las organizaciones de mujeres, no solamente con este tema, sino con el tema de la violencia. En Nicaragua, las organizaciones no gubernamentales que trabajaban, por ejemplo, con albergues para las mujeres violentadas, han cerrado. Son cientos de centros que han tenido que cerrar porque literalmente desde el 2007 se produjo en Nicaragua un sistema de persecución, de acoso, de prohibición a organismos internacionales. Hay listas negras de organizaciones a los que le dicen: si ustedes financian a tal o cual organización, no los vamos a dejar trabajar en el país. ¿No? Es decir, hay una acoso y persecución a todas aquellas organizaciones que trabajan en reivindicaciones de la mujer, en la reivindicación del aborto terapéutico, o en contra del acoso sexual y otras formas de violencia. Mónica, volviendo a lo del Instituto de Seguridad Social, acá escuchamos que el dirigente de la Central Sandinista de Trabajadores, Roberto González, criticó duramente a las autoridades del INS y criticó duramente al Ministerio de Trabajo por propatronal. Pero también escuchamos en la misma alocución de González que él sigue respaldando fuertemente al presidente Ortega. ¿Cómo es esta situación con el movimiento sindical y su denuncia del INS y su apoyo a las medidas? Mira, quiero decir históricamente que el quiebre de Daniel Ortega hacia la derecha se empezó
empezó a ver en el año 99-2000, cuando hizo un pacto con Arnoldo Alemán, presidente de Nicaragua más corrupto que ha tenido la historia. No sé si ahora vamos a tener otro más corrupto, ¿verdad? Pero Arnoldo está catalogado así. Pero ¿qué pasa? Ese pacto, ¿qué es lo que consiguió Daniel Ortega? Consiguió reparto de poder en las instituciones, mitad para cada uno. Si eran 16 magistrados de la Corte Suprema, 8 para uno, 8 para otro. Pero ¿qué es lo que dio Daniel Ortega? Daniel Ortega dio la desmovilización popular, porque la revolución, uno de los logros más importantes de la revolución sandinista fue el desarrollo de las organizaciones populares. En el somocismo prácticamente no había posibilidades de construir organizaciones populares, por eso tuvimos que tomar las armas y luchar con las armas en la mano. Entonces, en la revolución se crearon sindicatos, organizaciones campesinas de mujeres, organizaciones comunitarias de campesinos. Entonces, todas esas organizaciones estaban de alguna manera vinculadas a la estructura partidaria, con aquella lógica de antes, ¿no? que las organizaciones seguían las líneas del partido, un poco el esquema que ya conocemos. Entonces, eso continuó en los años 90 y cuando se hicieron una serie de luchas en los 90 para tratar de parar el desmontaje de la revolución que estaba iniciando el gobierno neoliberal de Violeta Chamorro, entonces estas organizaciones fueron identificándose claramente como organizaciones, fueron siendo catalogadas como organizaciones que desestabilizaban. Y entonces, pero todas ellas tenían un vínculo con el Frente Sandinista, cuyo coordinador es Daniel Ortega. Entonces, cuando Daniel pacta con Arnoldo Alemán, se acabaron completamente las luchas. Ya no hubo ni una sola lucha más de resistencia de estas organizaciones. Todas comenzaron a trabajar con una lógica de conciliación, de entendimiento. ¿Y cómo premió Daniel eso? Pues los principales líderes todos son diputados. Esa es la verdad. O son diputados o tienen otros cargos. Entonces, son una especie de testaferros que no dejan que las organizaciones se desarrollen alrededor de sus propias reivindicaciones y luchas, sino que hay una cierta dominación, un poco al estilo del PRI, ¿verdad? Es decir, este es un gobierno que tiene mucho parecido al PRI de México. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo habla Roberto González de la CST? Después de que ya han pasado 40 muertos. A ver, esa declaración que vos escuchaste fue porque el nivel de la masacre y el nivel de lucha que se dio, la explosión social que se dio en abril, el 18 y el 22 de abril, fue de tal magnitud que los mismos, o sea, aquí hubieron varias gente que nunca se le había oído la voz y que comenzaron a hablar. Es decir, buscando cómo aparecer como que estaban representando a la gente. Yo no le creo en absoluto a Roberto González, como no le creo a Jacinto Suárez, que ahora ha aparecido que sí, que hay que revisar, que hemos cometido errores, que no sé qué. Pero ese es un discurso después de los 43 muertos. A ver, porque la realidad es que hasta... ¿Sí? Y en esta situación con esta magnitud de muertos en movilizaciones, ¿cómo es la situación posterior, actual, en relación no solamente al duelo de las familias de una parte del pueblo, sino en cuanto a situación política post a un derramamiento de sangre de esa magnitud? Bueno, te quería decir que para cerrar lo que te estaba diciendo antes, que este control férreo sobre las organizaciones populares tenía sus excepciones. Una de las excepciones es el movimiento de mujeres. Las mujeres logramos romper ese cordón umbilical de seguir las líneas del partido y lograron un poco más de autonomía y precisamente por eso es que han sido bastante perseguidas. Pero también surgió un movimiento muy fuerte aquí después de que Daniel Ortega firmó una concesión onerosísima con un empresario chino
que para la construcción de un canal interoceánico que pasaría atravesando, rompiendo todo el país y que afectaría a más de 100.000 familias campesinas. Entonces las familias campesinas ubicadas en ese mapa, en ese territorio que iba a ser afectado, empezaron a movilizarse y se conformó un movimiento campesino bastante fuerte y autónomo, obviamente. Pero después el resto de la sociedad se ha fracturado muchísimo. El gobierno ha empujado una línea para debilitar radicalmente los partidos políticos bajo dos formas. Uno, a través de las alianzas y los pactos, los partidos terminan por perder, digamos, representatividad. Por otro lado, la derecha los partidos de la derecha son casi inexistentes porque realmente los intereses de la derecha los está representando, pero muy bien Daniel Ortega. Entonces, lo que es el escenario político es un escenario bien complicado, porque por un lado tenés a un frente sandinista en el poder, controlando todos los poderes, en alianza estrecha con el gran capital, controlando las organizaciones populares, y por otro lado tenés una organización social muy fragmentada, con algunas expresiones un poco más sólidas como estas que te mencionaba, y tenés partidos muy pequeños, algunos de los cuales están en la Asamblea Nacional porque se arreglaron con Daniel Ortega, o sea, votan con él, no son absolutamente oposición, son partidos minúsculos cuyas representaciones son prácticamente dadas, un poco como hacía el somocismo, ¿no? Que gobernaba con el Partido Conservador como aliados prácticamente, por eso en Nicaragua se les llamó zancudos, son partidos zancudos. Entonces tenés un montón de partidos zancudos que son los que están en la asamblea, y afuera no tenés representación. Entonces en Nicaragua esta situación que se está viviendo ha generado lo siguiente. Por un lado, yo te voy a decir lo que me decía un compañero catalán. Dice, yo es que estoy escribiendo un artículo que se llama que en abril, más o menos que relata que en abril el orteguismo reprimió al sandinismo. Realmente, Abel, la gente que más ha resistido y que más crítica le hace al gobierno somos los sandinistas, porque los que hemos sido excluidos, estás hablando de una dirección nacional en donde Ruiz, Luis Carrión, Jaime Huilo, están fuera, y donde solo lo acompaña uno, Bayardo Arce ahorita, porque Tomás ya murió. De ahí vos tenés un montón de comandantes guerrilleros, montones de dirigentes populares que no respaldan al gobierno, pero que se siguen reivindicando de sandinistas. Entonces nosotros lo que estamos haciendo en esta jornada es, en primer lugar, reivindicando que el sandinismo no asesina a la gente. El verdadero sandinismo no puede proceder como procedió la policía y las fuerzas de choque que asesinaron 45 y seguimos contando. Eso es una de las cosas que nosotros estamos reivindicando porque queremos que la gente separe claramente qué es orteguismo, que no tiene absolutamente que ver con el proyecto histórico, con las transformaciones y con el tipo de sociedad que propugnaba el sandinismo. Y por otro lado están las fuerzas, digamos, del COSEP. El COSEP ya se dio cuenta, porque el COSEP ha sido sumamente criticado por todo mundo, incluyendo a nivel internacional, porque por esa alianza con el gobierno han dicho que no les importa que no haya democracia, que lo importante es que la economía está creciendo, que lo importante es que el país está trayendo inversiones. Y entonces, aunque se ha demostrado que las elecciones son fraudulentas, ellos no le dan importancia al tema de la democracia, exactito como hacían con el tiempo, con el somocismo, porque el gran capital privado de Nicaragua estuvo al lado del somocismo hasta el año 1978, después que mataron a Pedro Joaquín. Entonces, igual de pragmático es la iniciativa privada hoy. Entonces la gente le reclama, pero entonces tratan de encontrar una salida, viendo la explosión social que se ha producido, buscan una salida que no les afecte sus intereses de clase. Mónica, ¿en qué,
Sí, ¿En qué medida vos ves bueno, la posibilidad concreta de que haya una salida en sentido progresivo? Acá hemos leído la declaración que hicieron los sandinistas, de la que vos también formas parte, pidiendo la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y concretamente el corrimiento de Ortega del gobierno. ¿Ustedes ven posibilidades de que esto tenga algún grado de llevarse a la práctica? ¿Cómo ven la salida en términos concretos en el corto y mediano plazo? mira, es complejísimo. Hemos estado hablando con mucha gente y las salidas no son fáciles. Y no son fáciles porque nosotros los conocemos. Y a nosotros nos da la impresión de que las salidas así cívicas y pacíficas no están siendo consideradas por ellos. Ese es es el primer punto, que es dramático. El segundo punto es que esto va a depender de que si se logre desarrollar la resistencia popular y mantener en el tiempo, porque todos sabemos de que no existía, no es cierto, no ha existido una gran organización detrás de este levantamiento, de un levantamiento que tiene mucho de espontáneo, de resultado del cansancio, más que de organizaciones que estuvieran detrás y empujándolo. Entonces, la resistencia va a depender en mucho de la capacidad de organizar eh, estos vigores o estas ganas de la gente de cambiar las cosas. Eso por un lado. Por el otro lado, sabemos que los Estados Unidos, que siempre están queriendo ver a nuestros países como sus repúblicas, meten su cuchara y tratan de jalar agua para su molino. Es decir, que el resultante sea más favorable todavía que lo que tienen. Es decir, que no se rompan los equilibrios que ellos habían alcanzado con Daniel, porque con Daniel Ortega ellos tenían muy buenas relaciones. El discurso de Daniel aparecía como antiimperialista, pero en la práctica todas las grandes políticas de los Estados Unidos aquí estaban siendo aplicadas. Entonces los gringos intentan meterse también para que no haya una salida, es decir, para que si hay un cambio, no sea un cambio que les desfavorezca. Y también está la iglesia, está la derecha internacional queriendo hacer creer que esto es igual que está ocurriendo en Venezuela y sacando también agua para su molino. Entonces hay una disputa, en la realidad hay una disputa por que los resultados sean hacia un lado o hacia otro. Pero a lo inmediato, lo más difícil es conseguir que realmente el gobierno acepte una investigación independiente de lo que aconteció, es decir, el esclarecimiento de estas muertes, que nosotros lo miramos fundamental. Y en segundo lugar, mucho más difícil para ellos va a ser aceptar que la única salida que acepta la gente es que ellos se vayan del gobierno. Es decir, que se vayan como se fueron en Argentina en el 2001 varios gobiernos, o como se han ido en otras partes, que la gente se sienta y les dicen no nos movemos de aquí hasta que ustedes se vayan. Eso para nosotros no lo vemos en la cabeza ni de Daniel ni de Rosario Murillo. Entonces se abren unos escenarios que pueden ser verdaderamente dramáticos en nuestro país, ¿verdad? Pero va a depender de la presión popular, ¿verdad? Porque lo que se está planteando es adelantar las elecciones, que yo digo que no son adelantar las elecciones, sino retrasar las del 2016, que fueron absolutamente fraudulentas. Entonces hacerlas realmente hasta ahora, ¿verdad? Porque no adelantarlas pareciera como que le está recortando el periodo constitucional a alguien cuando en realidad de constitucional no tiene nada porque fue producto de un fraude. Entonces todo eso no es tan claro, no es tan claro, lo tenemos que estar debatiendo todos los días con la gente y con las organizaciones, porque la salida inmediata no es tan, definitivamente no es tan clara. El diálogo, por ejemplo, para el diálogo se necesita voluntad de dialogar.
y no sabemos si el diálogo es una simple táctica del gobierno para ganar tiempo, para ver si se apaciguan las cosas, para desplegar, digamos, ciertas estrategias de aplacamiento, de cooptación y de desmovilización, ¿verdad? Que incluye para nosotros la posibilidad de represión selectiva, ¿verdad? Entonces, no está claro. Yo sería mentirte si te dijera que tenemos el panorama despejado hacia dónde queremos ir o qué, digamos, qué cosas pueden ocurrir, porque no solo hay un actor, hay muchos actores guiñando cada quien en búsqueda de sus ventajas, pero también tenemos además el principal actor, que es el gobierno, que sigue siendo un gobierno fuerte porque controla todas las instituciones. Un interrogante que tenemos es el ejército, ¿verdad? Porque la policía se quemó completamente con estos crímenes, pero el ejército, que inicialmente había sido sacado o fue sacado para proteger algunos objetivos, rápidamente desistió de participar en la represión. Hubo llamamientos de Humberto Ortega, de Joaquín Cuadra, de todos estos que fueron los fundadores del Ejército Nacional, que los llamaron a mantenerse en sus cuarteles, y parece que no prosperó pues la intentona de usarlos también para la represión. Entonces, si el ejército se logra mantener en sus cuarteles y mantener una posición de no participar, es una posibilidad de que tal vez busquen realmente ellos una salida que sea también favorable para que Nicaragua no se derrame más sangre. Pero no tenemos seguridad en nada de estas cosas. Bueno, Mónica Baltodano, te agradecemos mucho este relato muy pormenorizado de la dramática situación de Nicaragua y en parte la historia del pueblo sandinista, y volveremos a conversar para que nos mantengan informados de cómo es la situación. Muchísimas gracias, comandante guerrillera Mónica Baltodano. Gracias, Mónica. Gracias a ustedes, mi abrazo. Un abrazo grande.